Muy buen día, hermanos de Factor Hombre. Qué gusto me da estar con ustedes este día, esta mañana, en donde platicaremos el día de hoy sobre el deber del católico ante la elección del 2021, una elección por demás importante, no solo por el número de puestos de elección popular que se disputan en esta elección, sino por todo lo que representa y todos los riesgos que como mexicanos y católicos nos estamos jugando. Y en este día doy gracias a mis compañeros, también servidores y hermanos de Factor Hombre que están aquí conmigo esta mañana para acompañarme a platicar sobre este tema importante que espero sea de interés para todos nosotros y para todos los que pues vean este contenido. Saludo con mucho gusto a Oscar Durán. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Excelente, Hola, muy buenos bien. días. Julián, ¿cómo estás? Hola, Alberto, buenos días. Gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos escuchan y nos Pues ven por la transmisión. Pues antes de iniciar, ¿les parece si nos encomendamos, nos ponemos en manos del Señor para hacer una breve oración y bueno, que el Espíritu Santo nos guíe? ¿Les parece? Me Bien. parece bien. En nombre del Perfecto. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en esta mañana queremos ponernos en tus manos, que tu Espíritu Santo nos llene, nos ilumine, venga a nosotros para darnos las palabras que tú quieres que nosotros proporcionemos, que esta información que llegue realmente haga eco en todo lo que vamos a platicar en esta mañana. Ilumínanos, Señor, porque estamos viviendo un proceso electoral complicado por todo lo que está en riesgo. Te pedimos por la familia, por todas aquellas personas que han practicado en su momento el aborto, por la defensa de las familias sobre todo y por cada uno de los que estamos aquí presentes. Ilumínanos, Señor, en este momento en que vamos a hablar sobre este hecho trascendental que vamos a vivir el próximo 6 de junio. En tus manos, Señor, nos ponemos. Guíanos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta plática. Ilumina también a Oscar, a Julián y a todos los que estamos aquí para que podamos ser transmisores de ese mensaje que tú quieres dar. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a iniciar este tema importante. Decíamos, bueno, en la introducción, creo que es una elección muy importante, pero es justo que analicemos todo lo que visualizamos desde Factor Hombre, ¿no? Estamos bajo una amenaza que atenta contra las personas, la familia, la vida, y esto pues es algo que debe de preocuparnos y de ocuparnos porque pues hemos visto cómo las legislaciones han tomado muy a la ligera decisiones en torno a la vida y sobre todo cuestiones del aborto y cuestiones de la eutanasia, ¿no? Bueno, también tenemos otras amenazas como es la indiferencia de la gente, la apatía de la gente, ante las circunstancias que vivimos y esto pues nos preocupa y por demás resulta que para muchos no pueda ser importante, ¿no? Debemos de preocuparnos porque es parte de las decisiones que como ciudadanos debemos de tomar en favor y en protección, insisto, de la familia y de la vida. Y una tercera amenaza que también es importante destacar que es la falta de participación ciudadana de todos nosotros, de todos los mexicanos. Creo que somos un país muy poco participativo en la toma de decisiones en cuanto a las elecciones, por ejemplo. Tenemos unos niveles de abstencionismo muy altos, participamos poco en las tomas de decisiones que nuestros políticos nos invitan, si es que nos invitan también. Y bueno, esta participación democrática en los procesos electorales, pues no solamente va en relación a ir a votar, sino también en involucrarnos en la vida política de nuestro país. Como mexicanos tenemos ese deber y esa oportunidad de poder participar en la vida política de nuestro país, ya sea a través de un partido político, obviamente, pues con los principios que deben ser íntegros, tus valores, esos principios que tú católicamente o cristianamente debes de vivir
en todo momento. Y bueno, para todo esto, déjenme contextualizar un poco cómo estamos en México, ¿no? En México, pues se ha caracterizado por ser un país católico, en esencia católico. Tenemos el 97, el 77% según el INEGI, las cifras del INEGI del 2020, resulta que somos el 77% de la población, somos católicos. Esto es una cifra bastante alta, pero estamos hablando de católicos, pero hay otro porcentaje que es más o menos un 11% más que profesan tal vez alguna religión o alguna protestantes o evangélicos, cualquiera que sea, es en un 11%, y esto hace que el país sea un país netamente religioso en un estado netamente laico, ¿no? Muy contradictorio cuando la fuerza es religiosa y el Estado es meramente laico. Entonces, es una población altamente religiosa, y para darnos una idea, déjenme decirles, en México tenemos el 77.7% somos católicos, protestantes y evangélicos 11.2%, y sin religión se manifestaron el 10% de la población, es decir, de los 120 y tantos millones de mexicanos que somos. Pero en Jalisco particularmente es sorprendente porque junto con Aguascalientes, Querétaro y el estado de Jalisco mantenemos una cifra arriba del 90% de católicos. O sea, tenemos una responsabilidad muy, muy grande, y que si todos participáramos en política, yo creo que este México sería sobre todo diferente. De ahí que, bueno, pues invitarlos a participar a Oscar y a Julián en esta situación, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces como cristianos, como católicos? ¿Debemos o no debemos inmiscuirnos para participar en la política? Oscar. Bueno, déjame primero irme un poquito al pasado. Y creo que la influencia que tenemos de nuestra historia, que ha sido tormentosa, es lo que de repente hacemos que no podamos ver la política desde una perspectiva religiosa. ¿Por qué? Porque separamos a la iglesia del Estado, lo cual pudo haber sido, y digo, no quisiera entrar en esa discusión ahorita, pero pudo haber sido correcto haber separado a la iglesia del Estado. Sin embargo, no podemos de ninguna manera separar nuestra visión del país y la visión de la política de nuestra creencia religiosa, porque nosotros tenemos que influir para que este mundo sea mejor. Y si queremos que el mundo sea mejor, tenemos que ir de la mano de Dios. Entonces, yo creo que yo partiría de allí, pues no podemos simplemente tratar de dejar a la iglesia o a Dios en el templo y tratar de manejarnos nosotros por afuera de otra manera, ¿no? Sí, es interesante esta observación que haces, ¿no? Yo lo he comentado en algunas ocasiones. Bueno, el hecho de participar no nos afecta, sino por el contrario, nos afecta no participar en la política, ¿no? Julián, ¿cuál es tu opinión con esta situación? ¿Debemos o no debemos los católicos inmiscuirnos en política? Yo pienso que sí, Alberto, desde el punto de vista, digo, de las convicciones de nuestra religión y como católicos, creo que es una responsabilidad de nosotros ser participativos, ¿no? Ya que la política, pues es algo que influye directamente en nuestra vida, ahora sí que en nuestro ámbito familiar, y lo que se determine dentro de la política, pues de alguna manera nos va a afectar o beneficiar, ¿no? Para bien o para mal. Pero sí, como católicos tenemos la responsabilidad de estar activos. O sea, si hablamos de profesar con la verdad y decir las cosas como deben de ser, o sea, ya partiendo desde ese principio, pues de alguna manera tendremos que ser coherentes, pues, o sea, en nuestro entorno, hablar de política y denunciar las cosas de alguna manera que vemos que no están bien, ¿no? Y esto tendrá que repercutir, pues, obviamente, en algo positivo. Así es. Fíjate que el Papa Francisco, hay un video por ahí, ustedes a lo mejor ya lo han visto, donde el Papa Francisco hace la exhortación de que debemos de participar los católicos en la política. No podemos estar al margen
y como decía en una de sus frases, no después ser como Pilatos, ¿no? Lavarnos las manos porque como yo no voté, pues yo no tengo culpa en esto, ¿no? No, es una responsabilidad yo creo que muy importante el que debemos de seguir esta recomendación del propio Papa, ¿no? Debemos los católicos inmiscuirnos, estar inmersos dentro de la política. Pero fíjate, por lo que decía Oscar hace un ratito, fíjate que contrariamente en los países que se consideran, pues por así decirlo, más protestantes, Bélgica, Austria, Alemania, existen partidos políticos con ideología cristiana, ¿no? Hay los demócratas cristianos, los social cristianos, en fin, y hay partidos políticos, en América Latina hay partidos políticos con esa ideología cristiana, y en México no tenemos un partido político que nos represente a los católicos, y sería un partido mayoritariamente fuerte, ¿no? Pero bueno, si debemos participar en política, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué falta para actuar en la política por parte de los católicos? A veces somos temerosos, ¿verdad?, en participar, en emitir una opinión, en decir las cosas que realmente pensamos y profesamos, ¿no? A veces como que estamos más al pendiente de que no me señalen porque soy pro vida, porque soy defensor de la familia, en fin, como que somos muy temerosos, ¿no? En esto, ¿no, Oscar? Sí, fíjate que yo creo que tenemos una cultura de invadidos que no nos permite participar y que efectivamente nos hace que nos dé miedo. Nos da miedo, como tú decías, ir y presentarnos en frente de la gente y pedir algo. Y generalmente tratamos de delegarle todo a otra persona para que esa persona lo haga. Entonces, yo ya cumplí con una vez cada 3 años ir a votar, y ahora sí que el que gane, que se haga bolas. ¿Cuándo lo supervisamos? Nunca. ¿Cuándo le exigimos cuentas? En realidad, nunca. Entonces, yo creo que desde allí estamos mal, ¿no? O sea, desde allí nuestra participación ciudadana es incorrecta, porque es como yo digo, muchas veces, y lo vemos en el día a día, ¿no? Muchas veces vemos muchas quejas de mucha gente en las redes sociales, pero la gran mayoría de las personas, y no creo equivocarme, que es el 99.9% de las personas del país, se conforman con aventar una crítica en una red social y con eso creen que ya cumplieron. Y es como yo hago, le decía la otra vez a un amigo, yo hago una analogía, ¿no? Prendes el radio en una estación muy famosa aquí en Guadalajara de noticias y ves que la gente habla a la estación de noticias y levanta el reporte de que la alcantarilla fulanita de tal, en tal crucero, está destapada. Y ya cumplieron. Pero no, o sea, hablar a un noticiero para decir eso, pues el noticiero lo agarra y lo usa pues para seguir vendiendo. Pero cuando el noticiero abre un reporte formal ante un ayuntamiento, por ejemplo, nunca. Y de esa manera nos conformamos, o sea, en agarrar un teléfono, en mandar un mensajito en donde yo no me comprometa. Y creo que ese es uno de los más grandes problemas que tenemos. Y sabes qué, perdone, creo que también, digo, respecto a lo que comentas, Alberto, existe como que mucha apatía por parte de nosotros, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado de que, pues, ¿para qué voy y voto si siempre es lo mismo, ¿no? O sea, esa frase ya está adoptada aquí en México y no sé si en otros países del mundo, ¿no? Pero dices, ¿cómo que para qué vas y votas? Al ratito te estás quejando, ¿no? De que, pues, oye, pues los que quedaron y que no me gusta, o sea, prueba de esto es, como decías al principio, o sea, a lo mejor de los 120 millones de mexicanos que somos, en la elección pasada, los que hicieron la diferencia fueron únicamente 30 millones de personas. Entonces, con eso te das cuenta del grado de apatía que hay por parte de la gente con respecto a tomar determinaciones que obviamente nos van a beneficiar o nos van a afectar, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, pues yo veo, por ejemplo, que ya hay mucha inconformidad por parte de muchos grupos, de mucha gente, que pues como que ya no les gustó pues esta opción que se tomó hace 3 años y de alguna manera, pues ahora sí ya quieren participar, ¿no? Ahora el reto va a ser que realmente haya muchísimo más participación y tratemos de eliminar esa apatía y convoquemos ahora sí que a la unidad, ¿no?
porque venimos escuchando, yo creo, a lo largo de estos 2 años, siempre y todas las mañanas, venimos así como que escuchando un discurso no de unidad, sino de división, un discurso que obviamente no promete nada, pero sí se está de alguna manera en todo momento así confrontándonos, recordándonos, como dicen, las heridas del pasado, esas heridas que a lo mejor todavía venimos cargando como lastres y que no nos ayudan absolutamente en nada, ¿no? O sea, la diferencia está en que nosotros nuestra actitud la cambiemos y obviamente vayamos ahora sí con la determinación de cambiar las cosas. Sí, porque así todos nos quejamos, normalmente todos nos quejamos por lo mal que nos va, por lo mal que está haciendo, porque se toman decisiones, que porque el IVA, que porque nos cobran otros impuestos, que porque no sé qué cosas. Todos nos quejamos de todo, pero a la hora de actuar, entonces es cuando ahí decimos, bueno, ¿y en qué momento has reclamado? ¿En qué momento has, como dice Oscar, has pedido cuentas a tu representante? En este caso a tu diputado que tomó una decisión, que te consultó, te invitó al foro de consulta como para decir, a ver, ahí está propuesta, ¿qué onda? ¿Le entramos, no le entramos? ¿La apoyan, no la apoyan? Pero como parece que nuestro deber es nada más votar y hasta ahí, y no dar seguimiento a las acciones de nuestros representantes legislativos, ¿no? Creo que nos falta, y eso es parte también del involucrarnos en la política, porque luego nos quejamos porque los dejamos a que actúen a manga ancha, y entonces sí, pues no nos quejemos entonces porque ya no le supimos rendir cuentas, o mejor dicho, no nos supo rendir cuentas, o no le exigimos el que nos rindiera esas cuentas, ¿no? Y ante todo esto, bueno, ¿qué debemos de hacer para dejar esa pasividad? Ya lo comentaban ahorita, bueno, hay que cambiar la actitud, sí, pero ¿qué hay que hacer para dejar esa pasividad y volvernos más activos y más participativos en este tipo de decisiones? Pues lo primero que tenemos que hacer es quitarnos esa falsa idea de que ser ciudadano es una vez cada 3 años. Eso es algo que tenemos que quitarnos de la cabeza. Ser ciudadano es una actividad de todos los días del año, de estar supervisando a nuestros representantes, llámese diputado, llámese gobierno municipal, gobernador o presidente. Necesitamos comenzar con un cambio de mentalidad en el sentido de entender cuáles son las propuestas que están haciendo los diferentes candidatos y los diferentes partidos, de manera que esas personas que se están promoviendo como candidatos para puestos de elección popular realmente representen a la ciudadanía y no intereses de grupos, ¿no? Que ahorita precisamente se oye mucho en los noticieros o en los programas de opinión de que vivimos una partidocracia. Y es correcto, o sea, vivimos más bien, nuestro país está para darle servicio a los intereses de los partidos, que de alguna manera representan al país, pero no necesariamente a la ciudadanía. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas que yo podría decir es, muchas veces votamos de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque generalmente estamos votando por venganza. O sea, nos pintan una imagen de un gobernador, un presidente o alguien así, que es una imagen incorrecta, que nos dicen que nos hicieron daño de una manera, y por no investigar, por no hacer un criterio, un juicio propio, terminamos odiando a esa persona y votamos por venganza, ¿no? Le damos el voto de castigo. Para mí el voto de castigo es lo peor que puedes hacer, porque no estás votando por el bien común. Y aparte, mucha gente vota por el hueso, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos hacer un cambio? Bueno, pues la verdad es de que ya no debe haber un voto por un beneficio propio individualista. Debe de ser un voto que sea por el bien común. Aunque mi compadre no gane, ¿verdad? La elección. Pero yo sé que mi compadre está con un partido que, por ejemplo, que promueve el aborto. Entonces, es imposible que vote por él. ¿Por qué? Porque el bien común incluye, o sea, las cosas que hacemos por el bien común incluye a los no nacidos. Así es. Claro, claro. Completamente. Y sabes qué también decías, hacer un cambio de actitud, ¿no, Oscar? O sea, de repente como que se nos olvida
dice por ahí un personaje de Grupo Frena, ¿no? Que somos los mandantes constitucionales, ¿no? Es O sea, correcto. ahora que queremos ver a los servidores públicos como los salvadores, pues, de nuestra situación. Y eso, o sea, ese es pues, un pensamiento que hay que revertir completamente. O sea, es como cuando, digo, tú como persona, ¿no? O sea, contrataras un pintor para que reparara tu casa. Bueno, pues tú tienes la decisión pues de elegir a tal o X persona para que haga mejor su chamba, ¿no? Digo, hablando en términos mundanos, más o menos sería así, igual un servidor público, llámese diputado, llámese presidente municipal, porque eso es un servidor público, deberíamos elegirlo tomando ciertas características a conciencia. Es decir, no porque, como dices, oye, es amigo de mi primo o es conocido, me va a dar chamba, no cosas de ese tipo. O sea, hay que utilizar, como decías, no el voto de castigo, sino el voto útil, ¿no? En este caso, pues habría que analizar a cada uno de los candidatos, ver cuáles son los candidatos que en este caso, como católicos, a nosotros nos representarían, o sea, candidatos que serían pro vida, si tienen posibilidades de alguna manera de alcanzar el escaño, pues tratar de apoyarlos, y si no, pues no utilizar el voto de castigo, sino utilizar el voto útil, ¿no? Es correcto, es Sí, correcto. pero ojo, una cosa es el voto útil en cuanto a que realmente pues atienda tus valores, tus principios, de acuerdo, y esté sobre todo en coordinación o de acuerdo con las propuestas de ese candidato, ¿no? Sí, Pero a lo claro. mejor si ese candidato no tiene no tiene la opción de llegar, entonces Ujú. ¿por quién vas a votar? Es ahí el dilema. Es ahí el Es, dilema. ¿Por quién hay que votar? ¿A quién vamos a sí, elegir para aprovechar mejor el voto? Porque yo puedo votar mi voto útil lo puedo dar por un compañero, un candidato que sea pro vida, pero si no tiene la opción de llegar, si está en el quinto, sexto lugar y está lejos para que pueda llegar allá, híjole, ese es el tema, ¿no, Oscar? fíjate que sí, esto que comentas es importantísimo. O sea, dar un voto consciente por un candidato que cumpla todos los requisitos que tenemos como católicos, pero que está muy lejos de ganar, es desperdiciar un voto. Y aunque nuestro voto debe de ser por el mayor bien posible para nuestra comunidad, para nuestro país, en otras ocasiones tenemos que votar por el menor mal posible. Y desafortunadamente hemos llegado a un momento en la política en este país en donde ya no está el bueno. Yo recuerdo hace algunas elecciones presidenciales, era muy identificable quién era el bueno y quiénes eran los demás. Pero en las últimas dos elecciones, o sea, ya no se identificaba quién era el bueno en realidad. Ya más bien se votó por el menos malo, ¿no? Y eso estaba muy mal. Sin embargo, si el voto que yo voy a dar puede revertir, o sea, o bueno, puede eliminar la posibilidad de un mal mayor, pues entonces vamos tratando de votar por el menor mal posible. Y yo creo Y que eso eso es algo muy importante, ¿no? sí, eso me refería con el voto útil, ¿no? Este, digo, porque en las elecciones pasadas, digo, ¿cuántas veces no escuchamos también la frase tan trillada de decir, oye, pues es que son los mismos, pero queremos dar un cambio, o sea, queremos un cambio total. Y ya vimos que ese cambio, pues no es el cambio que nosotros esperábamos, ¿no? Finalmente es un cambio que ahorita, al contrario, o sea, ya quisiéramos salirnos, ¿no? Muchos de decir, oye, ya que se acabe esta pesadilla, ¿no? Entonces, ojo con eso también, ¿no? Fíjate que aquí vale la pena señalar, digo, ¿por quién vamos a votar? Bueno, en el país se van a elegir 15 gubernaturas. Se va a cambiar el Congreso, perdón, el Poder Legislativo, es decir, la Cámara de Diputados, se renueva. Y luego vamos a tener, en el caso de Jalisco, bueno, diputados federales y alcaldías y el Congreso local. Entonces, ¿por quién debemos de votar? Es el dilema. ¿Por quién vamos a votar y cómo aprovechar mi voto? En este caso, híjoles, es muy, muy complejo en cierta forma, pero yo creo que si nos identificamos con un candidato
que tenga opción y que cumpla y esté de acuerdo a mis principios y valores, pues bueno, dale el voto a ese candidato, ¿no? Ojo, porque también hay más de 13 partidos políticos, más candidatos independientes. Entonces, ¿por quién hay que votar? Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, hay un partido político que se dice ser cristiano y aparentemente defiende la vida o es pro vida, ¿sí? Pero sin embargo, fue el que trabajó desde la campaña anterior con el actual presidente y fue de la mano. Entonces hay que aguas porque el lobo se viste de oveja y nos puede engañar. Hay que tener mucho cuidado, hay que conocer los candidatos. Ese es un deber también de nosotros, el conocer quién es ese candidato, cómo vive, dónde vive, a qué se dedica, qué ha hecho de su vida, porque eso también es importante conocerlo, ¿no? Y un punto también importante que hace ratito comentaba, ¿no? Esto del mandatario, ¿no? Sí. El primer mandatario, pues bueno, ya ven que se le conoce al presidente, pero mandatario es todo aquel que tú le confieres una autoridad para que él actúe. Sí, pero tú le estás dando ese mandato. Tú eres el que le das el mandato y así como se lo das, se lo puedes quitar. Se lo debes de retirar cuando ese mandatario no cumple lo que tú le cargaste, ¿no? Y eso ocurre en todos los lugares, ¿no? Un trabajador que tú le confieres una actividad y no cumple, pues ¿qué hay que hacerle? Quítalo, cámbialo, Claro, ¿verdad? Claro. Lo mismo en política, creo yo. Sí, por supuesto. sí. Oye, y otro tema muy importante es también cuáles son los filtros que tiene cada partido para elegir a sus candidatos. Porque ya estamos viendo que en un partido específico, la calidad moral de los candidatos que están poniendo realmente deja mucho que decir y mucho que desear también, ¿no? Entonces es realmente ver con ojos objetivos qué es lo que está pasando dentro de cada partido y a quiénes quieren ponernos para que nos gobiernen. Sí. Sí, es cierto, es cierto. Este es un tema que debemos de analizar muy inteligentemente, de hacer una revisión de quiénes son. ¿Por qué? Porque decían, hace rato comentaban, bueno, es que es el mismo candidato de la elección pasada, pero ahorita está en otro partido, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues simplemente es que están buscando intereses particulares, no tanto intereses del bienestar común, del bien común, como dice el Papa, ¿no? El político debe trabajar por el bien común, no por su bien común, sino por el bien de todos, el bienestar de todos, no de unos cuantos, ¿sí? Claro. Eso es lo que debemos de hacer, sí, Julián. Ahorita lo que vemos es lo que comentaba hace rato, ¿no? O sea, realmente todas las mañanas salen a darnos información, no sé de qué tipo, o sea, porque dicen que son 86 mentiras recurrentes en todas las mañaneras. Y entonces no hay un discurso de unidad, o sea, como tal, ¿no? O sea, no hay una convocatoria de decir, oigan, vamos a unirnos por el bien común y vamos a tratar de hacer esto. Aquí las decisiones, ya sabes, se toman a mano el sábado. Entonces, partiendo por ahí ya estamos mal, ¿no? O sea, entonces, hay que cuidar mucho las formas, creo yo, en ese sentido. Y ahorita lo que estamos viendo, como decía Oscar, o sea, muchos de los candidatos ni siquiera tienen nociones de la postulación que tienen, hombre. O sea, y estamos hablando de actores, actrices, futbolistas, payasos, etcétera, ¿no? Entonces, si los que realmente ejercen la política en el gobierno están para llorar, ahora no quiero imaginarme los que pudiesen llegar en ese sentido, ¿no? Con ese perfil. O sea, entonces estamos amolados, o sea, quiere decir que no estamos poniendo atención ni estamos teniendo la conciencia que debemos tener como ciudadanos y obviamente como católicos que somos. Y también, Julián, es importante ahorita lo que comentabas de la cantidad de mentiras que se dicen todos los días. Y hay mucha gente que les cree. Lo peor de todo es que hay mucha gente que les cree. Y lo que yo digo es, el mentiroso siempre te va a decir que habla con la verdad. ¿O cuándo has visto a un mentiroso que dice, ¿saben qué es que yo digo un chorro de mentiras? Nunca, nunca. Aunque sea obvio que te están diciendo mentiras,
Aunque le enseñes las pruebas de que están mintiendo, siempre te van a decir que están hablando con la verdad. Y eso lo hemos visto de manera descarada últimamente. Es como, como aquel que le dicen, tú di que no fuiste, aunque haya sido, ¿verdad? Tú mantente. No, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Y, Oye, pero que aquí está el video, ¿verdad? pero yo no era. Yo no fui, pero yo no era. Yo no era. Editaron el video. O como dice el viejo dicho, ¿no? El prometer no empobrece. Y Claro. aquí, y de promesas está lleno todo esto, pues. Entonces, aunque no se haga una sola, pero bueno, o sea, ahí están las promesas. ¿Cuándo se harán? ¿Quién sabe? O sea, Sí, fíjate que hay una situación ahorita por lo que dices esto de las promesas, Julián, creo que debemos de estar también analizar las propuestas que están haciendo los candidatos, porque hay propuestas que están lejos de su haber, ¿eh? sí, por supuesto. Y están haciendo propuestas, sí, planteamientos que no les corresponden ni a los que aspiran a alcaldes, ni a los que aspiran a diputados. O sea, están como que mezclando todo eso, ¿no? Por eso yo siempre lo he dicho, ¿no? Siempre es conveniente tener en casa una Biblia y una Constitución. Y las dos leerlas, no tenerlas de adorno. ¿Por qué? Porque de esta forma tú vas a saber a qué tienes derecho y qué puedes exigir de tus autoridades y si en un momento dado fallan, qué puedes hacer para exigirle cuentas. Y eso es importante hacerlo, o sea, porque muchas veces el desconocimiento, y voy a lo que decía, ¿no? Que mucha gente cree esas 80 y tantas mentiras diarias, las cree, ¿por qué? Porque no está informada, desgraciadamente, está desinformada. Y ese es un tema que también debemos de ser muy inteligentes en ese aspecto de poder analizar qué te están prometiendo y si está dentro de las posibilidades del cargo que va a ser elegido en el momento en que llegara, si realmente se hace, ¿no? Y esto, bueno, pues esto conlleva a cómo debemos de prepararnos, nosotros los católicos para la elección del próximo 6 de junio. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de prepararnos? Obviamente, estamos hablando de lo espiritual, como también de la práctica, ¿no? De inmiscuirnos precisamente en todo esto que estamos hablando de la política, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Si me permites, Alberto, yo creo que el principal enfoque que debemos de tener y la perspectiva que debemos de tener al momento de votar es, con tu voto, ¿estás construyendo el reino de Dios o vas en sentido contrario? Yo creo que esa es una pregunta básica y fundamental, ¿no? O sea, estoy votando por votar, estoy votando por cumplir, porque hay quienes cumplen y hay quienes ya ni siquiera eso, ¿no? Entonces, ¿estás construyendo el reino de Dios? Si el reino de Dios fuera una obra civil, una construcción, y a ti te toca ir a poner ladrillos, ¿los estás poniendo? ¿O te avientas el famoso San Lunes, ¿no? O sea, ni vas. Cuando no vas o cuando destruyes, no estás construyendo el reino de Dios. Y eso es importantísimo. Es como, perdón, adelante. Alberto. Adelante, Julián, no. Es como, ahorita que dices eso, es como hablar del cuerpo místico de Dios, ¿no? También, ¿no? Cuando hablamos del cuerpo místico, sabemos que cada uno tenemos una función específica y que a lo mejor Oscar es el concretero y a lo mejor yo soy el acerero y a lo mejor Alberto es el que pone la cimbra. Y si no trabajamos todos en conjunto, pues ya mira, o sea, mal, o sea, esto se va a caer, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? O sea, cada quien ve por sus propios intereses y pues obviamente no están funcionando las cosas, ¿no? Entonces necesitamos trabajar, como dicen, en la parte del cuerpo místico del Señor y pues obviamente cada uno poner de su parte, poner su granito de arena para poder aportar y construir en beneficio de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestras creencias y de nuestra familia sobre todo. Y partiendo de esa cita de que conocemos, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Sí. Bueno, ¿qué hay que hacer? En lo espiritual, yo veo aquí que podemos hacer a lo mejor 3 esenciales, ¿no? Una, el sacrificio del ayuno, ayunar por un México mejor, porque esta elección sea verdaderamente ejemplar,
que la gente salga a votar y que vote conscientemente y que deba de votar por quien deba de votar, no por quien no deba de votar. Por otro lado, un ayuno, pero un ayuno intenso, un ayuno, si es posible, a pan y agua y de una sola comida al día, que digo, no es fácil, pero es un sacrificio que debemos de hacer y eso Dios lo agradecerá y lo compensará. Por otro lado, bueno, pues hay que acudir a la Eucaristía, ¿no? Y ofrecerla también por México, por los políticos, por todos, por todo el pueblo de México, ¿no? La Eucaristía, que es importante asistir a ella. Y la otra, pues algo que nos han inculcado también desde pequeños, ¿no? El Santo Rosario, el rezo del Santo Rosario, que es también una parte importante. Digamos, en la parte espiritual, esto es lo que debemos de hacer como católicos, pero también desde la parte práctica, desde la parte del hacer, hay que actuar también, ¿no, Julián? Hay que actuar, Oscar, Sí, en este sentido, ¿no? ¿Qué hay que hacer para entonces lograr unas elecciones ejemplares? Además de salir a votar, claro está, ¿no? Creo yo, Alberto, que participar como observadores, ¿no? De casilla. O sea, de hecho, hace algunos años nos tocó, ¿no, Oscar? Ser observadores y andábamos muy participativos y bueno, los resultados en aquel momento fueron buenos. Ese sería pues una convocatoria abierta a todos los que somos ciudadanos, ¿no? Digo, ya sabemos que está en juego nuestra libertad, o sea, ya no digo otras cosas, o sea, nuestra libertad, nuestras creencias religiosas y demás, ¿no? Hay también por ahí una app que se ha venido utilizando precisamente para saber cuál es el candidato que tiene más posibilidades de llegar a la elección. Obviamente, tratando de hacer un voto consciente y pensando pues en que está de por medio precisamente nuestra libertad, nuestra democracia. Sí, claro. Y perdón, Oscar, yo le añadiría a esto de la observación, si te invitaron a ser funcionario de casilla, hazlo responsablemente. Acude a tu compromiso civil, porque es un compromiso civil, ¿eh? Es un compromiso civil y moral el que tú tienes, si es que te eligieron como funcionario de casilla, sal y cumple con esta función, es parte también esencial de nuestra participación en estas elecciones. Sí, Oscar, perdón. Claro, no, mira, sobre todo yo creo que algo muy importante que tenemos que hacer es recordar que el gran ganador de las últimas elecciones que hemos tenido, es el abstencionismo. Entonces, ¿qué sí podemos hacer y qué sí puede realmente salvar a México de un escenario catastrófico? Es convencer a todos tus conocidos de que tienen que ir a votar. Todos los que están indecisos, hay que comentarles cómo votar como católicos, qué es lo que debemos de promover, qué es lo que debemos evitar. Y que recordar siempre que tenemos que votar por el mayor bien común, no por el bien de mi compadre, como les decía, no, porque ahí voy a tener un hueso, no, ahí me van a dar chamba, no, o sea, es el mayor bien común. Si puedes participar en campañas, pues hay que participar en las campañas. Hay que ubicar y dar a conocer a los diputados que son pro vida, a los que defienden la familia, a los que buscan que México sea un mejor lugar para vivir, con empleo, vivir de la mejor manera posible, ¿no? Si de pronto hay algo que no nos cuadra en las elecciones, por ejemplo, o durante la vida normal, en relación a la vida pública, pues a la vida, o a lo que se está haciendo en la administración pública, entonces hay que firmar las peticiones de reclamos. Eso ahora se hace de manera muy fácil por algunas plataformas de internet. Si es necesario, hay que ir a las marchas. Sí, hay que manifestarse. No es lo mismo que todos estén de acuerdo en algo y que a la hora de la manifestación vayan 5 personas, que a que se junten 200,000 personas. Aunque nos digan fifís. Aunque nos digan fifís. Yo recuerdo cuando fue la marcha contra el aborto aquí en Guadalajara, sí hubo fácil más de 100,000 personas. Y sí tuvo impacto esa marcha. Yo les aseguro que si ahorita hacemos una marcha para otra cosa, van a ir 50 personas nada más, los organizadores, ¿no? Entonces, tenemos que participar en las marchas, en los plantones, tenemos que usar las redes sociales para mostrar nuestra inconformidad.
para poder señalar a las personas que están haciendo algo que es anticristiano. Este país es predominantemente cristiano, háblese de católicos o de los hermanos separados. Y bueno, pues no sé ustedes qué otros comentarios puedan tener o Firmar sugerencias, ¿no? peticiones, ¿no? Firmar las peticiones en relación a reclamos justos, ¿no? Ya ves que también seguido nos llegan en las redes sociales, sobre todo peticiones de firmas de Change y otras plataformas de este tipo, ¿no? Pero yo creo que hay otras formas más efectivas que podemos hacer nosotros siendo partícipes y alzando la voz, ¿no? Alzando la voz de lo mal que se está haciendo por parte de algún funcionario, ¿no? Eso es importante hacerlo, destacarlo. También tenemos un compromiso entre nosotros mismos como cristianos, como católicos, el de ayudarnos, el de apoyarnos, el de ser empáticos con los que necesitan orientar a esas clases desprotegidas y apoyarlos en ese sentido, ¿no? Que no crean que lo que el gobierno les dice es lo que les va a resolver la vida. No, no, no. Es por el contrario, hay que apoyarlos a que salgan adelante de esa situación, y por ello pues hay muchos apostolados que podemos seguir, ¿no? De apoyar a esas clases sociales más desfavorecidas. Creo yo que sería algo importante, ¿no? No sé si tengas algún otro punto, Julián. Sí, obviamente yo creo que parte importante es exigir el cumplimiento de las promesas de campaña, ¿no? O sea, ahorita ya que estamos hablando pues de denunciar pues las cosas que se están haciendo mal o que se están dejando de hacer, pues ahora sí que es un compromiso y un deber como cristianos y como católicos denunciar lo que no se está haciendo bien, porque ahora sí que si entramos en términos legales, tú lo sabes, Alberto, seríamos ahora sí que cómplices, ¿no? De lo que se está haciendo mal y que nosotros sabemos que se está haciendo mal y no lo denunciamos. Entonces, y hablar también, por ejemplo, del bien común, pues obviamente no es adoptar el discurso ese de que, pues, pues mira, ya se está viendo más por los ancianitos y ya hay más recursos para que le están dando a los jóvenes, ¿no? O sea, hay que incentivar también a los jóvenes, sobre todo, a que se inmiscuyan en labores de trabajo, ¿no? Lo decía el padre Héctor en la charla pasada, o sea, el trabajo dignifica y de alguna manera acrecenta las virtudes, y cuando no los estás incentivando a que hagan una actividad, pues lo que estás incentivando es las vicisitudes, ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo con eso, o sea, no es simplemente el hecho de decir, pues el gobierno me va a dar y me voy a estirar la mano y padrísimo porque no voy a hacer nada. No, eso nos puede enganchar a cosas más graves, ¿no? Y de deterioro social, creo yo. Entonces, sí, y acabas de tocar un punto importante, ¿no? Los jóvenes, ¿no, Oscar? Los jóvenes que son también un factor determinante en el sentido de que, pues, son los más vulnerables. No porque uno no lo sea, a lo mejor uno ya está más recorrido, ya tiene un poquito más de experiencia y tantos procesos electorales a los que hemos participado, pero los jóvenes que, por ejemplo, hoy van a votar por primera vez, híjole, ahí es donde muchas veces algunas universidades han contribuido a una desorientación en ese sentido de la política, ¿no? Y a veces, pues las orientaciones no son las más adecuadas o las más propicias en relación a los jóvenes. Además de que, pues, están bombardeados con tanta información, con tantas cosas, que, bueno, al final ellos resuelven su propio criterio por quién van a votar, y eso también es parte de lo que debemos de hacer, de darles una justa orientación, ¿no lo creen? exacto. Sí, estoy de acuerdo, Alberto. Yo creo que los jóvenes muchas veces son usados como carne de cañón por la falta de experiencia. No porque no sean inteligentes, no porque no piensen, sino porque se les ha alimentado ¿cómo les podría decir? Su criterio con información que no necesariamente es la correcta, que puede ser tendenciosa y parcial. Entonces, es muy fácil manipularlos y es muy fácil aventarlos por delante, ¿no? En las elecciones pasadas, en las del 2018,
entiendo que los jóvenes fueron los que votaron a favor del grupo que está ahorita en el poder. Y ahorita esos jóvenes están desilusionados por las situaciones que han pasado y quizás vayan a ser los que más abstencionismo tengan en estas elecciones, lo cual es horrorosamente feo, ¿no? Sí. Yo la sugerencia que les haría a los jóvenes sobre todo es que tengan, que hagan un poquito de un ejercicio de observación, teniendo en cuenta la siguiente cita bíblica, que dice, el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Si tomamos en cuenta eso como base y analizamos a los candidatos o a las personas que están en el gobierno ahorita y vemos que lo que buscan es exaltar la figura del líder, entonces no necesariamente están queriendo ser el servidor de todos. Sí, es un punto importante, ¿no? O sea, es la participación de los jóvenes va a ser fundamental y determinante, ¿no? En este proceso electoral. Pero bueno, vamos ya prácticamente llegamos al final de este plática del día de hoy y bueno, vamos a proponerles el reto de valientes. El reto de valientes es sal a votar y convence a los tuyos de que voten responsablemente. Y no solamente a los tuyos, tus vecinos, tus amigos, y incitarlos a que salgan a votar, ¿no creen? Sí, adelante, Julián. No, adelante, Oscar. Ok, no, yo creo que sí, es importante. Ese es un reto, ¿eh? Es todo un reto. Se oye sencillo, pero es todo un reto. Mucha gente está muy desorientada ahorita por el exceso de información. Entonces es como hacer que se calmen las aguas, hacer un análisis claro y convencer a los demás de que vayan a votar y cuál es el verdadero criterio para votar. Sí, y bueno, vamos a las preguntas, para compartir el día de hoy. Pues serían dos preguntas. Una es, ¿estamos realmente preparados ya para emitir nuestro voto? ¿Y por quién lo haríamos? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué harás para difundir este mensaje que estamos dando el día de hoy? Esas son las dos preguntas. Y bueno, la cita bíblica, bueno, ya la dijo Oscar. Ahorita aquí se las vamos a presentar. Pero si quieres volverla a repetir, Oscar, por favor. Sí, claro. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. En serio, o sea, no nada más de palabra, no, en serio. Y sobre todo es una cita bíblica para los políticos, ¿eh? Para los políticos. Para los políticos, claro. Y digo, también para nosotros, porque pues necesitamos, insisto, involucrarnos en la política. Y hay que recordar algo importante. De acuerdo con la doctrina social cristiana, dice que el no votar es un pecado moral. Así es de que aguas, hay que salir a votar. Y bueno, gracias, Oscar, gracias, Julián. Digo, no sé si tengan algo más que comentar. Yo sí quisiera comentar algo ya para cerrar mi participación, Alberto, y es que estemos conscientes de que Dios no se equivoca. Nos puso a nosotros en este país y en este momento histórico porque quiere que hagamos algo. No estamos aquí por casualidad ni somos producto del azar. Y si me permites, Alberto, me gustaría poner otro reto. ¿Sí me permites poner otro reto? Adelante. Imagínate que estás en el momento, en la casilla, en el momento en que vas a votar, en que vas a poner la cruz en alguno de los partidos. Si tuvieras a Jesús enfrente de ti en ese momento, ¿cómo justificarías tu voto? ¿O cómo lo explicarías? No, bueno, hay que pensarlo muy bien. Qué reto, Oscar? Qué reto. Pues bueno, esperemos que con esta plática sirva para concientizarnos como cristianos en nuestro deber de participación en la vida política de nuestro país y sobre todo, porque no solamente quede en la votación, sino ser más proactivos en la toma de decisiones conjuntamente con
con los políticos, pero con los políticos de verdad. Bueno, pues antes de despedirnos ya definitivamente, pues vamos a hacer nuestra oración final para pues esta elección que tenemos ya prácticamente en 8 días, y que Dios ilumine a México en todo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ilumina todos y cada uno de los corazones en esta plática que tuvimos el día de hoy de escuchar, a cada uno de los miembros de Factor Hombre, de sus familias y de todo nuestro México, para que este 6 de junio salgan a votar, y votar razonadamente, inteligentemente, y sobre todo que salgan a participar activamente en todos los procesos electorales que se van a vivir en este día, y que pues podamos tener y contribuir a que con nuestro voto se haga una elección democrática, limpia, trascendental, y sobre todo que se salve México, las vidas, las familias y a todos y cada uno de nosotros. Devuélvenos, Señor, la paz para nuestro México, la tranquilidad a nuestro país, y erradica de aquí todo mal, la violencia, la inseguridad y todo aquello que nos aqueja como sociedad. Haznos mejores mexicanos para que podamos servirte mejor, Señor. Amén. Gracias, Oscar. Gracias, Julián. Nosotros nos despedimos y bueno, deseamos que tengan un excelente día, y estaremos pendientes de las próximas pláticas aquí en Factor Hombre. Gracias a todos. Hasta luego, que Dios los bendiga. Bye. Igualmente.